Vamos a hablar con Osvaldo Giordano, que fue titular del ANSES durante el gobierno de Javier Milei, por eso me parece muy interesante su opinión, y además porque él está trabajando en la Fundación Mediterránea, en el IERAL, en el Instituto de la Fundación Mediterránea, e hizo un análisis muy exhaustivo de este tema. Ustedes saben, la Fundación Mediterránea, una fundación que en general financian grandes empresas, y hizo un análisis muy exhaustivo de esto, y les va a llamar, me parece bastante, la atención, la opinión que tiene Osvaldo sobre este tema. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, sabes que me leí el informe completo y debo decir que me sorprendió porque dije, voy a leer un informe de la Fundación Mediterránea, me va a decir, no, el gobierno tiene que vetar este proyecto de ley o esta ley sancionada en el Congreso que mejora la situación de los jubilados. Pero no dice eso. No, a ver, como bien vos en la introducción, es un tema extremadamente complejo en el cual venimos desde hace mucho tiempo con problemas. Esto no es un problema reciente, sino que por décadas venimos equivocándonos. Reconozcamos también que un problema complejo en el mundo. Sí. La previsión social plantea desafíos muy complicados porque está afectada, ¿no?, por el envejecimiento de la población y se hace cada vez más difícil financiarlo. Pero bueno, en la Argentina le hemos ido agregando problemas adicionales. El informe que preparamos en el IERAL se refería específicamente al proyecto de ley en la instancia de aprobación por parte de diputados y pasó a senadores, y con el que en definitiva terminó siendo aprobado también por senadores, y en el cual, como ustedes saben, bueno, ahí hay una serie de cambios, y bueno, el informe lo que hace es tratar de evaluarlo con la mayor objetividad posible, aportar información, bueno, que nos dice la experiencia de otros países, y qué es lo bueno y lo malo del informe. Yo creo que del proyecto, perdón. Lo más importante que tiene el proyecto, y eso creo que es lo más positivo, es que resuelve un problema serio que tenemos hoy, que es que la movilidad está regulada por un DNU, y eso es de mucha precariedad jurídica, dado que la Constitución y una serie de fallos judiciales establecen con claridad que es el Congreso el que debe regular la movilidad y no o el Ejecutivo a través de un decreto. Eso creo que es el punto más positivo de la ley, porque resuelve un problema que tal vez no explote hoy, no genera problemas hoy, pero sabemos lo que implica, ¿no?, que se estén generando campos propicios para la litigiosidad y que en algún momento esos juicios terminan siendo más gasto público. Claro. Ese creo que es el aspecto más positivo. Y luego, bueno, hay toda una cuestión financiera que efectivamente que regula por 3 vías aumentos, pero entendemos, como lo explicamos en el informe, que el Ejecutivo podría, por decisiones, digamos, que tome vía decreto, compensar los impactos, con lo cual no debería afectar el equilibrio fiscal de corto plazo y quedarse con esa enorme ventaja de resolver este tema de tener por DNU la movilidad y pasar a tenerla por ley, como corresponde. El presidente lo que está diciendo es que esto es una atrocidad en términos fiscales. ¿Qué evaluación haces vos de ese impacto fiscal? Sí, yo creo que la reacción del presidente, no me voy a poner a interpretar las causas, ¿no?, pero hay, digamos, en este proyecto y en otros, algo que parece que es muy razonable, que es que, bueno, si hay alguna iniciativa de cualquier tipo que implica mayores gastos, la norma tiene que contemplar, bueno, cómo cubrirlos, porque de lo contrario terminamos haciendo lo que se ha hecho muchas veces en Argentina, ¿no?, de que al no tener la cobertura nos endeudamos, emitimos y lejos de resolver un problema, agregamos problemas. En este caso, si bien la ley no lo contempla específicamente el financiamiento, y como dije antes, hay una serie de aumentos, como decía también antes, hay maneras de compensarlo. Básicamente, ¿por qué? Porque del gasto que hoy tiene el ANSES, de cada 100 pesos que gasta, en realidad están regulados por ley y se aplica la movilidad 86. Hay 14 pesos de cada 100, que este bono de 70.000 pesos, que lo maneja discrecionalmente el gobierno, lo puede pagar Sí. o no lo puede pagar o lo puede cambiar. Y ahí hay un espacio para mejorar, porque el bono, si bien beneficia a todos los que cobran los valores más bajos, en general el mínimo, se paga de manera bastante indiscriminada. Es decir, hay mucha gente
que cobra el bono, que tiene otros ingresos, por ejemplo, trabajo, tiene otro ingreso previsional, o tiene riqueza, ¿no es cierto?, tiene bienes que le da una renta, con lo cual se podría focalizar mejor el bono a la gente que realmente está en estado de vulnerabilidad, y con eso se podía generar los recursos para compensar los aumentos que genera la ley. Y ahí, bueno, estaríamos en un sistema más equitativo porque focalizaría mejor el bono y jurídicamente mucho más sólido, entonces se despeja este problema, ¿no?, del DNU, y bueno, genera el espacio para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Fiscalmente no te parece algo demasiado grave, digamos, en términos fiscales, si uno analizara solamente la cuestión en términos fiscales. En términos estrictamente fiscales, ¿no? Esto, bueno, si esta ley compromete el equilibrio fiscal, nosotros entendemos y lo explicamos en el informe que no, que hay instrumentos por parte del Ejecutivo que podría compensar el impacto, de manera que no compromete en el corto plazo y sí te genera una enorme ventaja porque te evita juicio, es decir, te está dando algo más sólido, y eso te da pie, bueno, a que a futuro, que ojalá no sea tan lejano, haya un ordenamiento más integral de la ley, porque esto no para nada resuelve los problemas del sistema previsional, todo lo que vos señalaste en la introducción, que son problemas que requieren una reforma mucho más profunda. De hecho están en el acta de mayo, ¿no? Uno de los 10 puntos es un ordenamiento del sistema previsional. Eso habrá que verlo, no se hace de un día para el otro, pero habrá que trabajarlo. Pero bueno, en el mientras tanto, esta ley bien instrumentada, como planteamos ahí, no compromete el equilibrio fiscal y te resuelve un problema que es que no genera juicios por no tener bien regulada la movilidad. Y después hay otro punto que marca el informe que a mí me pareció muy interesante, porque claro, hay varias cuestiones, ¿no?, que tiene esta ley que modifica la movilidad jubilatoria, que bueno, en principio da un incremento en las jubilaciones para compensar parte de lo perdido durante el mes de enero, ¿no? Pero también plantea como una especie de cláusula gatillo de que cuando los salarios le ganen en un año a la inflación, bueno, el 50% de la diferencia entre lo que avancen los salarios y avance la inflación puede ser como un incremento extra para las jubilaciones. Pero claro, lo que plantean ustedes ahí es que en términos presupuestarios eso tampoco tendría tanto impacto porque se supone que los años en que el salario crece es porque la recaudación previsional también creció, ¿no? Efectivamente, eso lejos de generar un problema, en realidad es una solución, porque los ingresos crecen al ritmo de los salarios. Bueno, la mayor parte de los ingresos del sistema previsional son aportes y contribuciones que están ligadas al salario, y las jubilaciones se ajustarían solo la mitad de ese crecimiento, con lo cual allí también habría una ventaja, de manera que ahí tampoco hay un punto de preocupación desde el punto de vista fiscal. Es como que se autofinancia, digamos, esa cláusula, que dicho ese paso tampoco es algo que vaya a afectar en el corto plazo, pues seguramente este año los salarios no crezcan y por lo tanto el año que viene no habría aumentos, y recién estamos hablando de algo que podría pasar en el 26. Claro, entonces, y cuando uno analiza todos estos elementos, estamos hablando con Osvaldo Giordano, ex titular del ANSES, hoy economista de la Fundación Mediterránea, cuando analizás todos estos elementos, ¿por qué te parece que el gobierno tomó la posición que tomó? ¿Es más por una cuestión política, de quizás mostrar que no va a dar el brazo a torcer y agarrarse como muy fuerte de ese ancla que interpretan que es fundamental, que es la cuestión fiscal? Mira, como nosotros le planteamos en el informe, hay maneras de que no te complique la cuestión fiscal, que no afecte la cuestión fiscal, incluso que sea totalmente neutral desde el punto de vista fiscal. Yo creo que lo que juega en contra es que lo venimos hablando, ¿no? Extremadamente compleja la normativa y hay 1000 aristas para tener en cuenta, interpretaciones jurídicas y demás en juego, y por allí, bueno, en la complejidad se toman decisiones rápidas que no consideran en su integridad. Por eso nosotros el informe lo hicimos con una actitud constructiva, es decir, miren, habría que verlo con un poco más de serenidad, con la cabeza fría, porque entendemos que en realidad ayuda al equilibrio fiscal, no todo lo contrario de lo que plantea. Yo no descarto que sea eso, ¿no? El problema de lo complejo, de una decisión apresurada
probablemente, bueno, por el temor, ¿no?, a comprometer el equilibrio fiscal, que entiendo, digamos, que es un gran mérito del gobierno haber corregido esta tendencia que tiene más de medio siglo en la Argentina, ¿no?, de que el Estado siempre gasta más de lo que tiene, pero creo que en este caso, como les digo, con una lectura más serena del proyecto, se puede estructurar una manera de implementar la ley en donde, lejos de condicionar las cuentas públicas, le ayuden, digamos, a este objetivo de que haya equilibrio fiscal ahora y a futuro. ¿Y pudiste hablar con alguien del gobierno para comentarle? No sé si tenés diálogo con alguno de los economistas, o con el ministro de Economía, o con Sturzenegger, con alguno de los economistas que asesora al presidente, para aportarles esta mirada. No, a ver, el informe es público, lo Sí. hemos difundido, de hecho se lo hemos, en un programa que tiene el IERAL de la Fundación Mediterránea, el programa de asistencia del Poder Legislativo, donde hacemos esto y con otros proyectos de ley lo mismo, ¿no? Tratar de enriquecer el debate, ayudar, digamos, a los legisladores a entender mejor, digamos, sobre todo en temas tan complejos como estos. Y bueno, se hizo público en ese sentido, fue, como te decía, apenas se aprobó en diputados. Es más, digamos, teníamos ahí una serie de sugerencias que hubiese sido bueno tenerlas en cuenta en senadores, pero bueno, en definitiva el Senado lo aprobó igual, y nada más, bueno, está a disposición, y yo creo, ojalá que se tenga en cuenta a los fines de aprovechar esta oportunidad, porque creo que lejos de ser un problema, es una solución, y abre el espacio para que rápido vayamos al tema más importante, que es resolver toda la gran cantidad de problemas que hay en el sistema previsional, que siguen pendientes de resolver y que, bueno, le generan tanto daño a los jubilados actuales, a los futuros jubilados y en general a todo el país. Totalmente. Osvaldo, te agradecemos muchísimo este contacto.